profe, ahí se ve. Buenísimo. Ahí se ve. Entonces vamos a arrancar con este tema que es la cadena epidemiológica, que es la que habíamos estado hablando en la clase anterior, que yo le dije que, bueno, que es la manera en la cual se producen las infecciones dentro de una institución, dentro de un hospital. Entonces, dentro de esta cadena de infección o de esta cadena epidemiológica, porque la podemos conocer así como cadena epidemiológica o como cadena de infección. Como profesionales de la salud o como enfermeros, médicos, tenemos que tener conocimiento sobre ella, tenemos que saber también, acá va todo nuestro rol profesional, digamos, ¿no? Porque tenemos que saber no solamente conocer cómo está formada, conocer que yo como profesional de enfermería voy a hacer para disminuir el riesgo de que un evento infeccioso se produzca. A veces puede ser que el evento se va a producir igual, pero cuando hablamos de prevención estamos hablando de las intervenciones que hacemos para disminuir el riesgo. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que la cadena epidemiológica o la cadena de infección es un modelo práctico que permite reconocer cada uno de los eslabones que o sea, cuando hablamos de eslabones, como toda cadena, si nos ponemos a imaginar una cadena, sabemos que una cadena está, son varios eslabones que se van enganchando uno con otro, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una intervención en alguno de estos eslabones, vamos a actuar de manera preventiva, una manera de evitar quizás de que aparezcan estas infecciones, de disminuir el riesgo. A veces va a suceder que lo podamos evitar y a veces no. Y en cualquiera de los eslabones, si bien hay eslabones que son uno más importante que otro, pero en cualquiera de ellos podemos hacer una intervención. Entonces, hablamos de cada uno de estos eslabones. Hablamos de que, como le había mencionado en la clase anterior, yo le había mostrado también un cuadro, de que el principal eslabón de esta cadena es el agente infeccioso o patógeno. Este agente infeccioso patógeno son los microorganismos que nosotros hemos estado estudiando. O sea que acá puede haber una bacteria, puede haber un virus, puede haber un hongo, puede haber un parásito. Cualquiera de estos agentes que pueden causar una enfermedad. Después hablamos de otro eslabón como reservorio, como un reservorio o una fuente para el crecimiento de agentes. ¿Qué quiere decir? Que este agente que está aquí, que va a tener características que son específicas, que pueden que necesitan de calor, que necesitan de humedad. O sea, es un ser que necesita de un ambiente, que necesita de una temperatura, que necesita de un ambiente natural para poder reproducirse, un hábitat que le sea favorable para reproducirse o para proliferar. Cuando hablamos de proliferación, es decir que no solamente está ahí, sino que puede aumentar, puede crecer. Después hablamos de una puerta de salida, que también es otro eslabón. ¿Qué significa esto de puerta de salida? Bueno, la puerta de salida es cuando el microorganismo está contenido dentro de alguien, ¿no? Está contenido ya sea dentro de una persona, dentro de un animal, por ejemplo, está contenido, y cuando sale hacia el huésped que lo contiene, por decirlo así. Entonces, esa va a ser la puerta de salida del reservorio, donde tiene el hábitat este microorganismo. La vía de transmisión es la forma en que va a ser diseminado, o la forma que va a ser transportado, o la forma que va a ser expulsada. O sea, lo tenemos aquí dentro de un reservorio, ya sea humano, puede ser un reservorio, como vamos a ver ahora más adelante, animado o inanimado, que tiene vida, o también puede ser un reservorio que no tenga vida. Yo puedo tener un elemento que está contaminado por un agente patógeno y al entrar en contacto con una puerta de entrada, que está sano se puede enfermar por que no, por este microorganismo que está acá en este reservorio. Entonces, tiene que haber como dijimos, hay una puerta de salida, hay una vía de transmisión, hay una puerta de entrada en el huésped. O sea, no es que va a entrar a través de la piel. Si por ejemplo una persona que está con una infección y la transmisión puede ser a través de la piel, entonces acá la piel es la primer barrera natural de protección que tiene nuestro cuerpo.
Y esa barrera, al estar interrumpida, al estar dañada, ahí hay un riesgo de infección. Si yo tengo una herida, no tengo una herida abierta, bueno, tengo que ir al hospital para que me hagan unos puntos, para que me cubran la herida, para que me la cierren, me la tapen, pero yo no podría, por ejemplo, con una herida abierta, ponerme a trabajar en el jardín, o no me podría ponerme a limpiar y a manipular residuos. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un riesgo, va a haber un riesgo de que entre algún microorganismo a través de esa herida. Y el huésped susceptible es esta persona, justamente yo, por ejemplo, o ustedes, o el otro paciente, esa persona que hasta ese momento estaba sana, pero al entrar en contacto con un agente infeccioso que puede venir de un reservorio, salir de ese reservorio a través de esta puerta, ser transmitida, ingresar a través de una puerta de entrada al huésped, este huésped se termina enfermando. Entonces, así es como se da todo este proceso, digamos, no podemos saltearnos de acá del agente infeccioso y directamente ir al huésped, no, tiene que pasar de todo, tiene que pasar por cada uno de estos eslabones. Y en cada eslabón y en cada uno de estos que yo hago una intervención como agente de salud, voy a disminuir el riesgo de que la infección se dé. ¿Entendemos hasta aquí, chicos? Sí, profe. ¿Estamos ahí, chicos? Profe, Sí, tengo una... pregunten. ¿Me puede explicar de vuelta lo que sería lo de la piel? Lo de la... Ahora lo vamos a ver más adelante porque hay ejemplos. Quédate tranquila que ya lo vas a entender. Pero estamos hablando de la piel como una barrera natural de nuestro cuerpo. Es una barrera si no tuviéramos piel. Por ejemplo, si yo me quemo, me caliente en la pierna, por ejemplo, me quemo toda la pierna y mi piel se lesiona, yo, o sea, en ese tejido donde me está faltando la piel, ahí tengo un riesgo de infección. ¿Por qué? Porque estoy desprotegida de esa barrera natural de mi cuerpo. Es como un escudo que tiene nuestro cuerpo, digamos, la piel, y nos protege. No solamente nos protege de las agresiones de los microorganismos, sino también nos protege de la temperatura, de las injurias climáticas. ¿Por qué? Porque es protectora hacia nuestro cuerpo. Entonces, si esa piel está dañada o está interrumpida por una lesión, por ejemplo, una lesión por una herida, ahí yo tengo un riesgo de que por esa sea una puerta de entrada hacia un microorganismo. Entonces, bueno, los microorganismos, que es el primer eslabón en el que estábamos viendo acá, como yo dije, el más importante, el agente infeccioso, el agente patógeno, que ya habíamos hablado de microorganismos de esta clasificación, de este grupo, que son las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Decimos que es el potencial microorganismo para desencadenar un proceso infeccioso. Sí. Habla. Quería hacerle una consulta. Desde que empieza Sí. el agente infeccioso patógeno sería como que se va desarrollando y cuando llega a la vía de transmisión es que necesita otro lugar para habitar o... Claro, tal cual, porque el microorganismo está contenido dentro de un cuerpo. Piénsenme, yo que estoy enferma de COVID. O sea, yo tengo el virus del COVID en mi cuerpo. Me enfermó a mí nada más. Está ahí dentro mío. Pero yo saco ese COVID fuera de mi cuerpo, a través de mis vías aéreas, por ejemplo, tos o estornudo. El COVID está saliendo de mi cuerpo. ¿Sale por dónde? A través de la tos mía, de mis secreciones respiratorias. Y si yo toso, por ejemplo, estoy tomando mate y toso y dejo secreciones mías en una bombilla, la bombilla pasa a ser un reservorio, porque el microorganismo va a estar ahí en la bombilla. Y si yo te doy el mate a vos con esa bombilla donde yo dejé las secreciones mías que tienen el COVID, que tiene este virus que se llama SARS-CoV-2, es el nombre del virus, y vos agarrás y tomás ese mate, y vos ahí te vas a contagiar seguro, porque aparte este es un virus con alto grado de contagio. ¿Se entiende? Entonces, mientras estaba dentro de mi cuerpo, solamente estaba enferma yo, pero cuando yo lo cuerpo a través de la tos, después lo deposité en un reservorio que es una bombilla, después venís vos y tomás el mate, estás teniendo un contacto con ese elemento contaminado, la puerta de entrada es tu boca. ¿Por qué? Porque a través de la vía aérea nos contagiamos de este virus. Entonces vos tomás el mate de la misma bombilla que tomé yo enferma
y bueno, y ahí tenés el riesgo de contagio. Y después ya entra el virus adentro de tu cuerpo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe, gracias. Bueno, entonces, el microorganismo o el agente etiológico. El agente etiológico significa esto de el causante, el que está produciendo esta enfermedad. Entonces, para que se pueda desencadenar este proceso infeccioso, dice que va a depender primero del número de microorganismos presente. ¿Por qué? Porque cuando mayor número de microorganismos hay, más riesgo hay de infección. Ahora también tenemos que tener presente que hay algunos microorganismos que tienen una mayor virulencia, que tienen una mayor agresividad, porque por ahí no todos los microorganismos se contagian a todas las personas. O sea, por ahí yo digo, bueno, sí, yo he trabajado con pacientes con neumonía, pero nunca me contagié una neumonía. Pero sin embargo hay algunos microorganismos que son altamente contagiosos o que por ahí se contagian sí o sí. Por ejemplo, en el caso del COVID, justamente tiene esta característica, el alto grado de contagio que tiene. O sea que toda persona que entra en contacto con un caso positivo sin tener las medidas de precauciones correspondientes como el distanciamiento social, el tapaboca, el lavado de manos y todas las precauciones que tenemos que tener, y bueno, el porcentaje de contagio. Entonces, la virulencia, la capacidad para traspasar las puertas de entrada también, porque también hay virus que ingresan con una mayor facilidad. Siempre van a entrar a través de una puerta de entrada, que ya vamos a ver cuáles son las puertas de entradas, que vienen a ser las mismas puertas de salida, así como salen del cuerpo de una enferma, ingresan por los mismos lugares al cuerpo de la persona sana. Entonces, la capacidad para traspasar las puertas de entrada, la susceptibilidad del huésped, porque también esto habíamos visto que no es lo mismo una persona, por ejemplo, de edad, una persona adulta, un niño, que una persona de un adulto joven. ¿Por qué? Porque la susceptibilidad que va a tener va a ser distinta. Entonces, siempre vamos a ver que los recién nacidos, por ejemplo, los ancianos, las defensas, pocas defensas contra las infecciones, inclusive los niños sabemos que todo lo que es su sistema inmunológico fortalece a través de la lactancia materna. Por eso también se estimula que los niños, los bebés, los neonatos sean alimentados con la leche materna a su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la madre es la que le está pasando la defensa a ese niño. Y la persona adulta también tiene ya su sistema inmunológico comprometido ya por la misma edad, entonces también eso hace que sea un huésped susceptible. O sea que la edad va a ser un factor también que lo va a predisponer a que tenga un mayor riesgo. Después, la capacidad para vivir en el huésped. O sea, también esto de que el huésped sea el huésped adecuado para ese microorganismo, por ejemplo, ¿no? Si yo me contagio de un hongo, si yo me contagio de una bacteria, me contagio de un virus, también de que ese sobrevida va a tener ese microorganismo dentro de mi cuerpo. Algunos tienen, dice, facultad de infectar a casi todas las personas, mientras que otros infectan a huéspedes susceptibles. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente, que por ahí hay microorganismos que van a infectar solamente a aquellos que tienen las defensas bajas, aquellas personas que están gravemente enfermas, aquellas personas que tienen factores predisponentes, qué sé yo, diabetes, hipertensión, desnutrición, la obesidad, por ejemplo, también es un factor de riesgo, que tengan internaciones múltiples, que estén muy invadidos, porque, por ejemplo, tienen dispositivos que se utilicen para administrar tratamientos, como son, por ejemplo, las vías periféricas o las agujas que se ponen en las venas para pasar medicación, por ejemplo, las personas que están en los respiradores, las personas que tienen sondas vesicales para poder orinar, las personas que tienen heridas, por ejemplo, heridas abiertas, heridas que bueno, que por ahí en todo este proceso de enfermedad hacen que sean más susceptibles a que se infecten. Entonces, que se van a dar justamente como característica en estos microorganismos. Cuando hablamos de los reservorios, que es el otro punto, ya hablamos del huésped o del microorganismo, el agente etiológico, y decimos que estos pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, cualquier microorganismo que pueda enfermar a este huésped susceptible. Cuando hablamos de los reservorios, pues decíamos que pueden ser animados o inanimados. ¿Qué significa esto? Animado que tiene vida, inanimado que no tiene vida.
Entonces acá en esta imagen podemos ver el reservorio, el humano es el animado, la persona, puede ser un animal también, y lo inanimado, ahí vemos una pileta, por ejemplo, un lavatorio que está contaminada, que puede estar contaminada. Vemos el agente, que son todos esos puntitos que vemos ahí. La puerta de salida, si esta persona tose, estornuda, por ejemplo, y tiene el virus del COVID, vemos como todos, cómo se disemina, ¿no? Alrededor de esta persona y cómo este agente infeccioso, a través de esa tos, de ese estornudo, puede esas agresiones llegar al otro. Siempre y cuando, ¿no? Por eso es tan importante cuando decimos de mantener la distancia. ¿Por qué? Porque a la vez que esta persona tose y expulsa estas secreciones, no puede llegar más allá de 2 metros. Por eso siempre decimos 1,5 metros a 2 metros la distancia que tiene que haber entre una persona y otra, y es la que nos hacen cumplir en todos lados. Cuando vamos a la panadería, cuando vamos al supermercado, en el lugar donde estemos, tenemos que respetar la distancia. ¿Por qué? Porque a menor distancia hay un mayor riesgo de que este microorganismo, este agente infeccioso, que está siendo expulsada de esta persona enferma a través de la tos, a través de un estornudo, pueda llegar hacia mí que estoy sano. Entonces, decimos también que estos reservorios, dice, deben tener ciertas características que favorezcan la proliferación, lo que hablamos esto de que ellos se puedan reproducir, que ellos puedan crecer, tiene que haber alimento, tiene que haber agua, tiene que haber oxígeno, pero bueno, hay muchos microorganismos que viven con muy poco. Hay, como yo le había comentado en una oportunidad, que hay microorganismos que pueden vivir pocas horas, hay otros que pueden vivir un día, hay otros que pueden vivir semana, hay otros que pueden vivir meses en un elemento inerte inclusive, o también puede estar en una persona. Si esta persona está colonizada, por ejemplo, por un agente infeccioso, va a estar colonizado toda la vida. Ese agente infeccioso va a vivir dentro de su cuerpo sin que haya ningún síntoma, pero puede ser también que en algún momento que la persona se enferme o de alguna otra cosa, al estar colonizado es un riesgo para él. Entonces, pero ya tiene ese microorganismo dentro de su cuerpo. Entonces, hablamos de inanimados y animados. Entonces hablamos de que puede ser el hombre, pueden ser insectos, animales, el agua puede estar colonizada, los alimentos pueden estar colonizados, por eso también vamos a ver que a través del agua contaminado, de un alimento contaminado o un alimento que contenga bacterias, también nosotros nos podemos enfermar. Y después hablamos de los inanimados como la superficie, los elementos biomédicos. Estos elementos biomédicos